Bien, Shabbat Shalom a todos. Vamos a continuar con la enseñanza de la semana pasada. Estábamos hablando sobre Moshe aprendió todas las opiniones legales futuras, incluyendo ambos lados de toda una auténtica discusión de la Torah. Nosotros hemos estado hablando sobre las naturalezas de las discusiones de los rabinos del Talmud, ¿verdad? Ese es el tema que hemos estado hablando. Pero dentro de ese tema hemos hablado otros temas que tienen mucho que ver con la naturaleza de las discusiones, con qué objetivos se discutía. Recuerdan que no discutían para ganar un debate, cero. Cuando posteriormente surgieron discusiones entre los sabios y se trataba de la opinión de una persona en contra de las muchas, entonces decidían las halajá de acuerdo con la opinión de la mayoría. O sea, si habían una discusión, pero habían 20 de un lado y 2 del otro lado, entonces decidían las halajá por el lado de los 20. Ahora, eso quiere decir que los dos que no estaban de acuerdo, el análisis de ellos no era válido. No. ¿Quiere decir eso? No. ¿Mm? Simplemente complementaban los otros. Complementaban los otros, pero no era que el análisis de ellos no servía. No era que no era válido, No. era válido. Todo lo contrario. Para llegar al límite, o sea, al punto de decidir las halajá al final, esas opiniones eran necesarias también. ¿Entiendes? Y eso nosotros lo podemos traer a nuestros días. ¿Entiendes? Para que un grupo funcione, no necesariamente todo el mundo tiene que estar de acuerdo con todo lo que se crea y se dice ahí. ¿Eh? ¿Cómo? Es una cuestión de muchas opiniones. Sí, pero que no es obligado que uno tenga que estar de acuerdo en todo. No es obligado eso. Pero que así, ¿Eh? No es que cada quien tenga su criterio, sino que uno puede tener algún punto de vista diferente. Por ejemplo, hay comunidades judías que dicen que la venida del Mesías no es un hombre, sino una época. ¿Entiendes? Hay judíos que dicen que es un hombre, que viene. y hay otros que dicen Y hay otros judíos que dicen, no es ningún hombre, es una época. ¿Entiendes? ¿Cuál a usted le gusta? ¿Cuál usted prefiere? Una era. ¿Quién quiere una era? ¿Quién quiere? Yo quiero una época. ¿Eh? Una era. ¿A quién le gusta que sea una era? Una era. ¿A quién quiere que sea un hombre? no, es que debe ser una época. La tierra ya una era. ¿Eh? Yo digo, yo no estoy ni a favor ni en contra. A mí cualquiera que venga no importa. Por mí cualquiera que venga, porque a veces los profetas a veces señalan como que es un hombre, pero a veces hay otros que dicen que es una era, que es por ejemplo, Isaías dice, en aquel tiempo el lobo jugará con el cordero, el león con el asna, y no habla de ningún hombre ahí. ¿Tú ves? Pero hay otros profetas que dicen, no, es que sé yo cuánto, es una persona por esto, que hablará con el espíritu de su boca, que sé yo cuánto. Entonces ellos no están de acuerdo. Incluso los profetas no están de acuerdo. ¿Entiendes? Hay profetas que dicen que sí, hay profetas que dicen que no. Ahora, dejan de ser judíos ellos por eso. No, ellos son judíos como quieran. Claro. No importa si es un hombre, si no es un hombre, no importa nada. ¿Entiendes? Entonces, uno tiene que ponerse loco por diferencia de opiniones. No, olvídense de eso. Nada que ver. Dice, cuando un grupo discutía con otro, su autoridad les había sido conferida, tal como dice el versículo, irás al Cohen o al Leví o al juez que presida en esos días. No te dejes. Eso está en Deuteronomio 17, 9 al 11. Como los sacerdotes desaparecieron, ¿a quién entonces seguimos? A los sabios. ¿En qué año los sacerdotes dejaron de funcionar? No saben. ¿Hace cuánto tiempo que los sacerdotes desaparecieron? Sadoc. No, el grupo de sacerdotes. ¿Recuerdan? ¿En serio? Cuando el templo fue destruido, ¿no se acuerdan?
Ajá, ya, ya ahí se acabó el sacerdocio. ¿Quiénes quedaron? Los sabios. Quedaron los sabios. ¿Entiendes? De hecho, todo lo que nosotros hemos discutido aquí, lo que nosotros hemos venido discutiendo a lo largo de todo este tiempo, Ah, ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿Las opiniones de quién? De los sabios. Eso es lo que hemos estado discutiendo. Dice, vemos que los sabios de las generaciones han sido autorizados para emitir una decisión siempre que haya una discusión con respecto a las halajá, de acuerdo con aquello que es correcto ante sus ojos. Claro, eso no lo decidió un solo rabino. Eso lo deciden muchos lo deciden, no uno. No es que el tipo tuvo una visión en la noche ahí durmiendo. Ah, sí, me soñé que ahora es que se... No, tampoco. O no, que me llegó una corazonada de una profecía, de una revelación de que... No, tampoco. Emanuel. Tampoco. Es análisis, pensar, analizar lo que dice el texto. ¿Entiendes? Por ejemplo, los sabios de Israel dicen que cuando una mujer da luz, la Shejiná envuelve a los padres para ponerle el nombre a su hijo. Pero por lo general los padres no lo saben. ¿Entiendes? O sea, cuando Hashem utiliza a alguien para darle una palabra a alguien, por lo general la persona no lo sabe. Que alguien viene y te da un consejo y tú dices, wow, mira, esa persona como que me dijo algo así, asado. Y tú te quedas, wow, me leyó la mente, fue. ¿Entiendes? Pero la persona que lo dijo, él ni cuenta se da de eso. La persona no se da ni cuenta de eso. Entonces, dice, Moshe enseñó los principios de la Torah oral, pero él sabía que en el futuro surgirían discusiones en las cuales los sabios utilizarían esta auténtica metodología de Torah para llegar a formar sus opiniones. Cuando Moshe fue a recibir la Torah, Dios le mostró proféticamente todas las opiniones de los sabios. Esto es según el Midrash. Cuando expondrían algún día en el futuro. Fíjense que el Talmud, hoy en día, nosotros vemos películas que hablan de viajes en el futuro. Préstame un lapicero, ¿tiene otro? Hoy en día nosotros vemos películas de que viaje al futuro. Sin embargo, los rabinos del Talmud ya hablaban de eso hace 1700 años atrás. ¿Y cuánto tiempo hace que nosotros vemos de qué película de viaje al futuro? Hace 20, 30, sí, 40 años atrás. Sí. Sin embargo, ya el Talmud dice, por ejemplo, dice que Dios estaba hablando con Moshe. Y Moshe le pidió a Dios, llévame al futuro a ver a tus hijos estudiando la Torah. Sí, y Dios lo llevó a Moshe al futuro. Y vio a Rabbi Akiva enseñando Torah. Sí. ¿Cómo fue? Que Dios lo llevó a Moshe al futuro. En el Midrash. Lo llevó. Y le dijo, muéstrame a tus hijos estudiando la Torah. Y fue Dios y llevó a Moshe y lo sentó ahí en un banco ahí. Estaba Rabbi Akiva enseñando. Y ahí está Rabbi Akiva. Y estaba Rabbi Akiva enseñando de los lujos que le ponen a las letras en hebreo arriba, como una coronita que le ponen. Y Rabbi Akiva estaba enseñando, dando una clase de eso. Y Moshe no entendía. Dice, ¿qué es lo que este hombre está hablando aquí? En su época todavía eso no vive. Moshe no estaba entendiendo lo que estaba hablando Rabbi Akiva. Y viene un estudiante y le pregunta a Rabbi Akiva, Rabino, ¿de dónde tú aprendiste eso? Y dice Rabbi Akiva, eso lo aprendimos de Moisés en el monte Sinaí. Y Moisés, que estaba ahí sentado, dice, pero yo no hablé de eso nunca. Yo no hablé de eso nunca. Entonces se queda el alumno, lo aprendió con Moshe, pero Moshe está ahí sentado ahí, hablando con él.
Y dice Moshe, pero yo no hablé de eso en ningún momento. Está Moshe ahí sentado. Entonces, ¿qué pasa? Que dice el sabio, dice que esa historia lo que significa, lo que quiere decir es que cuando Hashem dio la Torah, ¿verdad? Los 5 libros, esa es como una semilla cuando uno la siembra. ¿Y qué sale de ahí? Sale un árbol. Y ese árbol echa raíces, echa tallo, echa ramas, echa frutos. Entonces, ¿entienden ya lo que quiere decir? ¿Por qué Moshe no entendía? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? No entendía lo que estaba hablando Rabbi Akiva. Por la era. Porque en la era de Moisés no estaba la forma de cómo Akiva estaba enseñando. Ajá. Pero eso sigue una interpretación, sigue, ¿cómo se llama? Como una línea de crecimiento, Evolución. Ajá, que va evolucionando, chin a chin. Entonces, pero ¿cuál es el punto de partida? La Torah. La Torah escrita, ese es el punto de partida. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos en la Torah, nosotros dividimos el estudio de la Torah en 2 fases. La Torah tiene 2 acepciones: ley y enseñanza. ¿Qué quiere decir ley? Cosa que hay que hacer. ¿Qué quiere decir enseñanza? Cosa que uno aprende aquí en la mente, conceptos. Conceptos. ¿Qué es un concepto? Un concepto abstracto. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien le llega alguna idea? Ajá, algo que es intangible. Que es una idea, pero que no existe en el mundo físico. ¿Entiende ya? Dígame una idea que no existe en el mundo físico. Un concepto. Los genios. No, yo estoy hablando del judaísmo, Ah, ok. Señores, la halajá es un concepto. La enseñanza. ¿La palabra halajá está en la Torah? ¿No? ¿Sí o no? No está. No. Entonces, ¿qué es eso? Un concepto. ¿Entiendes? Abstracto. Un concepto abstracto. Eso es un concepto. Pero lo que se desprende de la halajá es físico. ¿Entiendes ya? Entonces, ¿eso qué es? Ley. Ley tiene que ver con cómo comportarse. Pero en la Torah nosotros tenemos distintas formas de cómo hacer el aprendizaje. Distintas formas de cómo hacer el aprendizaje. Uno es lo constante. ¿Qué significa lo constante? Algo que uno siempre está, lo tiene en la mente, permanentemente. Esa es la constante. La segunda es, o sea, es un mandamiento que uno lo tiene ¿dónde? En la mente. Por ejemplo, hay gente que están trabajando, pero ellos no están pensando en Dios en ese momento. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? No, pero ¿cómo se lleva a cabo la espiritualidad entonces? Cuando uno, aunque está trabajando, En el alma, en la mente. uno está pensando en el eterno. Eso es como si tú estuvieras orando. ¿Entiendes ya? Entonces, luego que uno baja del concepto, hay un segundo escalón hacia abajo, viniendo de la constante hacia abajo. ¿Qué sería lo que baja? Lo diario. ¿Qué es lo diario? La tefilá. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer tefilá ¿cuánto? Diario. ¿Entiendes cómo tú sacas el concepto de la mente y lo traes al mundo físico? ¿Entiendes? ¿Y cuál es el escalón que sigue ahora de lo diario? Lo periódico. Las fiestas, Shabbat, que es la primera. festividad. ¿Verdad? Entonces ya venimos de la constante a lo diario, a lo periódico. Falta uno todavía. Vamos de lo abstracto, No, pues ya hablamos de los pero abstractos. comenzaste con lo abstracto. Ajá, empezamos con lo abstracto, número 1. Número 2,
lo diario. Los diarios. Número 3, Los periódicos. lo periódico. Y número 4, lo circunstancial. ¿Qué sería lo circunstancial? Ya sabemos lo que es el concepto, ¿verdad? Ya sabemos lo que es diario. Pero diario nada más no es la tefilá. Hay otras cosas que se hacen también. Por ejemplo, cuando Ángela le besa la mano a su mamá. ¿Qué es eso? Eso es lo diario. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Que uno tiene que hacerlo cuando. Todos los días. Diario. Diario. Uno pedir la bendición de su mamá, de su papá. Ajá, entonces lo periódico. ¿Qué sería lo periódico? Shabbat, Shabbat. festividades. ¿Verdad? Sí. Porque uno tiene que hacerlo cada cierto tiempo. O sea, hay un periodo. Entonces, ¿qué sería lo circunstancial ahora? Algo ocasional. Ajá. Una jupá. Algo que pasa por casualidad. Una boda. Una jupá. Ajá. Una jupá. Una un nacimiento, circuncisión. Un nacimiento, una circuncisión. Entonces, Un ven, ayuno. un ayuno, exactamente, eso es circunstancia. Eso está duro, eso. ¿Cómo así? O sea, que eso está duro porque muchas veces nosotros creemos que cuando nos pasa una circunstancia, cuando nos pasa algo fuera de lo normal, No necesariamente. Un imprevisto. un imprevisto. Pero Por ejemplo, si uno sale a la calle y una persona está pidiendo, ¿qué uno hace? Hay que darle. Uno le da sedacá a esa persona. Entonces, eso fue una misma que circunstancial. Sí. O si uno anda por ahí y le piden un consejo a una gente a uno. ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona siempre va y te pide? La misma persona. Darle si uno tiene. Darle si uno Dale, tiene. si no Dale tiene, si no tiene, no. ¿Qué le va a dar si no tiene? Circunstancia. Ahora, si uno tiene, uno le da. No le da. Si uno tiene, uno le da. Claro. Ajá, entonces, debemos tener claro que hay asuntos, o sea, conceptos. Por ejemplo, debemos tener claro que esta información no forma parte de la Torah oral que Moshe transmitió a su propia generación. O sea, que nosotros tenemos un montón de conceptos hoy que en esa época no existían, pero que con el paso del tiempo uno la va desarrollando poco a poco. Porque a veces la gente piensa como que el pueblo judío está como hace 2000 años, 5000 años atrás. Como pensando, el judaísmo de la época de Moisés y el judaísmo de hoy son muy diferentes. ¿Entiendes? El judaísmo de la época medieval, del siglo XII, de la época de Maimónides, y el judaísmo de ahora es muy diferente. No hay diferencia. ¿Eh? Maimónides menciona en uno de sus libros de que imagínate un barco de hierro. Oiga lo que dice Maimónides. Sí. Imagínate un barco de hierro. Se hunde. ¿Eh? Ah. Y los barcos son de hierro. Pero que no habían barcos de hierro en No, ese no tiempo. En ese tiempo, ¿de qué eran los barcos? Madera. De madera. De madera. En ese tiempo no habían barcos de hierro. Pero- Pero él dijo, Ujú, imagínate ujú, un barco de hierro. Como que eso es imposible. Para esa época era imposible eso. ujú. Sí, ¿Entiendes? Nada más lo podía ver en la imaginación. Eso eran cosas que tú lo ves en la imaginación. Claro, Sin embargo, mira ahora. en la cabala. ¿Eh? No, atento a relajo. La cábala dice cosas que son. La cábala dice cosas que son. Que hoy en día, en aquella época, eso era imposible prácticamente. Es como lo que dijo Maimónides. ¿Eh? Un, Sí, un como barco de hierro. Ajá, un barco de hierro. Él Pero, lo dijo. pero dice cosas que son más fuertes. La cábala dice cosas que son mucho más fuertes. Por ejemplo, eso del viaje del tiempo. Sabemos que prácticamente eso es un midrash. Pero fíjate que en la época que lo dijo ese rabino, ¿quién iba a hablar de viaje en el tiempo en esa época? ¿A quién se le iba a ocurrir siquiera pensar algo así? A nadie se le iba a ocurrir eso. No, ¿Entiendes? Por eso lo digo. pero es una realidad. El Talmud dice en Kidushin 30 que los bebés están en el vientre de la madre con ¿cómo es? Los codos Todo. en las rodillas, la mano en la sien y la pantorrilla aquí en el trasero. La doña aquí, lo ve- Como están los bebés así. Como están los bebés así. Posición fetal. Ajá, en la posición fetal. ¿Quién le dijo a esos rabinos que los bebés estaban así? Si no había
¿cómo se llama esto? Biografía. No había biografía, ¿cómo es? La biografía. Sonografía en ese tiempo. Por eso también el libro de los proverbios. ¿Eh? Eso también el libro de los proverbios. ¿Tú ves? Por ejemplo, a mí me preguntó una persona en Cotuí una vez que yo fui, me dijo, ven acá, ¿las almas tienen identidad antes de nacer? Yo le dije, claro que sí. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Digo, yo vamos a leer Salmo 139, 6, a ver qué dice. Yo lo dije, ¿Eh? lo dije. Sí. Vamos a leer Jeremías capítulo 1, a ver qué dice. ¿Qué dice Jeremías 1? A ver si se acuerdan. Antes de que nacieses, Hashem habló con él antes de nacer. te conocí. ¿Entiendes? Entonces, ¿tienen identidad o no antes de nacer? Sí, tiene. Sí. Ah. Los saduceos no creían en eso. Los saduceos decían, no, la vida es aquí, ya se acabó. Era porque tenían dinero. Sí. Bien, Al final, cuando te van a la otra vida, dan cuenta que el espíritu. claro. La cámara es la parte oscura de la Torah. Oscura no, No, pura mística. Misteriosa. Misteriosa. Sí, Misteriosa, hermano, mística. perdóname. Ay, ay, ay. Eh, Pero lo que yo Búsquense una conferencia que tiene el doctor Mario Sabán en YouTube que se llama ¿Cómo comprender la realidad? La realidad, para que usted vea lo que él dice ahí. Usted ve, yo usted rompe la cabeza Tú lo buscas en YouTube. en YouTube. Hablando de la realidad, un profesor de una universidad le hace una pregunta. Pero la realidad de todo esto es la cámara, porque yo veo que... No, la realidad, todo, el mundo, como es, Sí. el mundo. El problema que nosotros tenemos en el judaísmo es, ¿cuál es uno de los problemas que tiene el judaísmo? Que hay gente que quiere racionalizar todo, ¿me entiendes? Pero hay gente que quiere espiritualizar todo también, Yo creo que esa es la... ¿entiendes? Entonces, tenemos un problema. Hay gente que no cree ni en Ale Cucaracha, pero hay gente que nada más es espíritu que ven, que nada más es demonio y cosas. No. Esa gente no sabe ver otra cosa que no sea eso. Hay que hacer una... Entonces, yo, ¿qué hago? Yo aprendo de ambos lados. Yo te leo un libro de Cábala, pero me mantengo leyendo Jalajá. Leo de aquí y estudio de aquí. Leo de aquí y estudio de aquí. Y ahí hago una síntesis, una Por simbiosis. ejemplo, yo tengo... Pero uno no puede convertirse en un racionalista hasta el punto, no, yo no creo nada, que un sueño, no, que no me hable de eso, que una palabra, no, ¿entiendes? Entonces la gente se vuelve una persona cerrado, Sí, sencillo. que cree como que el Eterno no puede inspirar a alguien a decirle algo a otro. No se puede ser tan ¿cómo se dice? Hermético. Tan extremista. No sé, o hermético, Yo tengo sí. tres formas de estudiar la Hermético, Torah. En la mañana estudio Torah escrita, en la tarde estudio Alajá y en la noche estudio Kabbalah. Bueno, el que quiere, yo tengo ¿cómo se llama? Un programa de estudio ¿Cómo es? Dime otra por vez. día. En la mañana estudio Torah escrita, en la tarde Alajá y en la noche Kabbalah. No, yo lo tengo dividido por día. Los domingos estudio alajá. Los lunes estudio historia. Los miércoles estudio Talmud. Los jueves estudio Cábala. ¿Me entiendes? Lo tengo así, separado. Definido. Y siempre estoy aprendiendo diferentes temas. Que tiene su ¿Entiendes? día cada... Claro. Entonces hay gente que se cierra. No, que tú vienes y le dices algo y todo lo cogen como a relajo o de burla o racionalizan demasiado. No se puede ser así. No se puede ser así. Hay que tener un equilibrio. No se puede ser tan extremista ni de un lado ni del otro. Hay que ser abierto. Usted tiene que abrirse a aprender de todo. ¿Por qué? Porque si a usted lo invitan a un sitio y le hacen una pregunta y usted no sabe nada de eso, va a pasar vergüenza. Sí. ¿Entiendes? Le hacen una pregunta y usted no sabe. Dice, no, pues yo no quiero saber de eso. Ah, pero tú no sabes, te pueden hacer una pregunta por ahí y no sabe nada. ¿Ves? Entonces uno tiene que, no se puede cerrar. Incluso yo leo libros de filosofía, libros de historia, libros de psicología. Hay que aprender de todo un poco, Sí, de historia, de todo. Ujú.
¿Entiendes? ¿Tú crees que realmente la cabra, yo porque no sé, la cabra habla de que existen otros mundos, Sí, claro. otros universos, y que Claro. hay seres, no humanos, pero de otra manera, ¿verdad? Sí, claro. Y que aquí han llegado y hay. Bueno, yo no lo he comprobado, pero no lo estudia. Pues no lo estudia. Usted estudia. Y que Hachén es el creador de No, Dios es infinito. Olvídese. También escuché que había un señor que se llama Moshe Moshana, algo así. ¿Cómo? Moshe Moshana, un señor que vivía como un vagabundo. Murió en Uruguay. No tengo, no sé. Ese hombre dice que viajaba sin pasaporte, él era un rabino, sin dinero. Era como un cabalista. Bueno, hay gente que son cabalistas, que hacen cosas que son extrañas. Muy raras, de hecho. ¿Entiendes? Que hacen cosas rarísimas. Incluso su nombre, nadie sabe dónde vivía ni su nombre. Sí. Tampoco tenía familia. Hay cosas que son raras. Por ejemplo, el texto bíblico no dice de dónde salió Elías. No dice de dónde salió. ¿Y cuándo murió? Ni cuándo murió, ni nada. O sea, una persona totalmente... Se lo llevó No, pero él apareció después. Pero el punto es que el texto bíblico no se sabe de dónde él salió, de dónde él vino, nada. No se sabe nada de él. tenía familia. No, que del texto bíblico no dice nada de dónde salió, de dónde él vino. No se sabe nada. ¿Cuál es su descendencia? Ajá, no sabe nada de él. Igual que no. Sí, el Tanaj está lleno de cosas misteriosas que uno no sabe. Claro. Entonces, seguimos. De esto podemos aprender que Dios consagró cada uno de estos puntos de vista con la santidad del Sinaí, convirtiéndolos en parte del genuino estudio de la Torá, sin importar el hecho de que solo una de estas opiniones sea aceptada como la halajá final. ¿Entiendes? O sea, por medio del consenso y del análisis que se va haciendo. Dice, si bien ambas partes de una disputa o de una discusión expresan una verdad y cuentan con el potencial para ser establecidas, como la halajá, las pautas que Dios entregó para el establecimiento de la halajá nos llevan a un nivel más elevado. Bueno, dice, este enfoque del Ran, es un rabino que se llamaba así, el Ran, se llamaba Rabbi Itzhak Berkowitz, el Ran, respecto a que la decisión que finalmente es elegida por la mayoría de los sabios es la verdad, solo es válida en cierto grado. Hay verdad con respecto a lo que se relaciona con la halajá en este mundo. La mayoría decide esa verdad. Pero hay una verdad mayor que se refiere a un nivel más grande de Torah. Una verdad que existe en mundos más elevados no puede ser aquel que elige la mayoría, pero que a esa verdad en última instancia tiene poca relación con la halajá práctica. O sea, fíjense a la conclusión que ellos llegan aquí. Cuando la mayoría decide una verdad, encima de esa verdad no es absoluta. Esa verdad no es absoluta. Una verdad relativa. Ajá, porque encima de esa hay otra más elevada. Por ejemplo, en el Talmud hay un masejet, un tratado que se llama Sanedrin. Sanedrin. No Sanedrin, sino Sanedrin, porque lleva H. San, porque lleva H. Edrin. Pero uno lo dice rápido, uno dice Sanedrin. ¿Tú ves? Hay otro tratado en el Talmud que, déjame ver cómo es que se llama, que se me ha olvidado el nombre. Acuérdense que el Talmud tiene demasiado tratado, a veces uno recordarse de todo como que es un poquito difícil.
Míralo aquí. Se llama Orayot. ¿Qué es el tratado de Orayot? Orayot es el tratado en el cual se ofrecía un corbán por si acaso el Sanedrín se equivocaba. ¿Quién no entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Quién no sabe lo que estoy diciendo? Lo voy a decir de nuevo. ¿Qué es el Sanedrín? ¿Qué es el Sanedrín? ¿No se recuerdan? Corte de justicia. La Corte Suprema. De justicia. Ajá, rabínica, ¿verdad? ¿Ellos qué hacían ellos? ¿Decidir qué? Cualquier caso, cabrón. Ajá, decidir la halajá. La baja. Cualquier caso que hubiera. ¿Cuántos jueces estaba compuesto? Había 70. Más uno. Entonces, Más uno. y los que estaban por debajo de ellos, ¿cuántos eran? Eh, ¿Cuántos eran los que estaban por debajo? 71, el que estaba abajo, 21 jueces. 21, a 70, 21, ¿Y el que está por debajo de los 21? 10. No. El que está por debajo de los 21 es 7 jueces. Ok, 70, 21 y 7. Tenemos 7, 21 17. y 70, 71. Si el tribunal menor no daba con un caso, ¿qué hacían? Enviaban al superior. Lo enviaban al superior de 21. Y si el del 21 no podía, ¿qué hacían? Lo mandaban al de 71. Pero ¿qué pasa si se equivocaba el Sanedrín? Si ellos se equivocaban en un dictamen. No, ya no había forma. Entonces, Masejet Orayot habla de los korbanot que se ofrecían por si acaso el Sanedrín se equivocaba. ¿Entienden ahora lo que quiero decir? Pero no. Los korbanot son las ofrendas. Por si el Sanedrín, ¿qué hacía? Si el Sanedrín porque ya no se puede, después del tribunal de 71 jueces, ya no, ¿a quién iban a apelar ya? No había quien apelar ya. ¿Entienden la idea? Ya no había a quién iban a recurrir. Se ofreció un corbán. ¿Por qué? Porque hay tratados que dependen de otro. Uno depende del otro. En este caso, ¿quién depende de quién? ¿Sanedrín de Orayot o Orayot de Sanedrín? Orayot de Sanedrín. Orayot de Sanedrín. Por ejemplo, Shabbat es un tratado que habla sobre qué. ¿Sobre qué habla Masejet Shabbat? ¿De qué habla Masejet Shabbat? ¿De qué? De Shabbat. Ajá. Entonces, el tratado que va después de Shabbat se llama Eruvin. Erubín. ¿De qué es un Eruf? Los límites donde se puede caminar en Shabbat. A la ley de Shabbat. Sí, la ley de Shabbat, pero un Eruf O la, es o la 30, hasta dónde, no. no la 39 para No, porque las 39 están en Shabbat. Ok. Estamos hablando de que el siguiente tratado habla sobre los límites de donde se podía caminar en Shabbat o donde se puede caminar en Shabbat. ¿Entiendes ya? Entonces, ¿quién dependía de quién? ¿Erubín de Shabbat o Shabbat de Erubín? ¿No le llega? ¿Cómo es? Erubín de Shabbat. ¿Eh? Erubín de Shabbat. No, al revés. Ajá, Erubín de Shabbat, así mismo, ¿eh? Así mismo. Erubín de Shabbat. ¿Por qué? Porque ya como el Shabbat habla de todas las leyes de Shabbat, Erubín tiene que hablar de qué? De los límites de donde se puede caminar en Shabbat. ¿Tú ves? Entonces, todas las opiniones legales, honestas, estudiadas y bien pensadas, tales como las que encontramos en la Mishnah, en el Talmud y en los códigos de la literatura de responsa de los sabios judíos a lo largo de los años, llevan el sello de la verdad de la Torá,
hayan sido o no aceptadas como las halajá final. O sea, como, aunque no fueran las halajá finales, esas discusiones están ahí todavía. ¿Por qué? Porque si una gente quiere estudiar halajá en bruto, ¿qué tiene que hacer? ¿Estudiar qué? Ahora, No, tiene que estudiar Talmud. o sea, si quieres estudiar pura halajá nada más. No, halajá en bruto, ¿qué quiere decir halajá en bruto? Que no hay decisión todavía, no hay una decisión. ¿Qué es lo que qué es lo que se está estudiando? Halajá. Sí, pero por ejemplo, cuando una persona en una mina, ¿qué es lo que se hace en una mina? Sacar metales. Sacar ¿qué es lo que sacan de ahí? Metales, pero ¿de qué Metales tipo? preciosos. Metales preciosos. Ajá, entonces, ¿qué representa el Talmud en la mina? Algo precioso. No. No. El Talmud pico, representa, el pico. no, el Talmud representa la tierra donde están metidos los metales. ¿Entiendes ya? ¿Qué hay que hacer entonces? Sacarlo. Cavar. Cavar. Ajá, cuando una gente estudia el Talmud, ¿qué es lo que está haciendo? Escudriñar. Ajá, escudriñar, cavando. Entonces, cuando ya uno quiere estudiar halajá, no en bruto, sino práctica, entonces, ¿qué tiene que estudiar? ¿Qué tiene que estudiar? Mishneh Torah. ¿Lo tiene que estudiar? ¿Cuál otro tiene que estudiar? Shulchan Aruch. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque ya Shulchan Aruch y Mishneh Torah, Ya ellos sacaron esa piedra, la pulieron. ya ellos sacaron esa piedra, la pulieron, hicieron todo. ¿Y qué hicieron entonces? La codificaron, la pusieron como por escrito. ¿Entiendes ya? Los rabinos se metieron al Talmud. Se metieron al Talmud y empezaron. ¿Entiendes? Y luego que hicieron todo eso, que estudiaron todos los puntos de vista posibles, entonces dijeron este y este. Pero después de esa selección viene otro grupo de rabinos y dijo, ya de lo que se habían sacado, dijo, esto y esto. Y de ese volvieron a entresacar otra vez este y este. Y de esa otra selección, este y este. Y de esa otra selección, este y este. ¿Entienden cuál es el proceso? ¿Recuerdan cómo yo lo ejemplifiqué la vez? Que puse una línea larga, ¿verdad? Esa línea largota es el Talmud. Entonces, ¿qué hicieron los amoraí? Empezaron a estudiar la Mishnah. Y empezaron a sistematizar todas las ideas. Después vinieron, ¿quiénes vinieron después? De los amoraí. Vinieron los amoraí. Los redujeron más. Luego vinieron los geonim. Los redujeron más. Luego vinieron los rishonim. Los redujeron más. Y luego vienen los aharonim. Y lo pusieron más fino todavía. Pero a medida que tú te vas acercando al pasado, el punto se va expandiendo como una pirámide. Se va expandiendo. Y a medida que te acercas al presente, el punto se va poniendo, los dos puntos anchos se van poniendo ¿qué? Estrechos, hasta que llegan a un solo punto. Yo creo que los rabinos de ahora y esos grandes sabios, como que ya ahora no esos grandes sabios. Lo que pasó fue que lo del pasado, esa gente esa gente tenían un trabajo grande. Los geonim, esa gente. Mira el Gaón de Vilna. No, pero el Gaón de Vilna es muy es ¿cómo se llama? Es del 1600. Todavía él, o sea, era un grande. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, de Maimónides, De Tanakama. ajá, Rabbi Yehuda Hanasí, esa gente, el Talmud dice que si ellos eran como humanos, nosotros somos como monos. Menos que mono, yo creo. Dice, si ellos eran ángeles, nosotros éramos como humanos. ¿Y qué tú crees que pasó? Y si ellos eran como humanos, nosotros somos como monos. Y si ellos eran como monos, nosotros somos como perros. ¿Y qué tú crees que ha pasado? ¿Cómo? Que yo creo que hay menos capacidad. El tiempo ha cambiado. No, lo que pasa es que no se puede ser tan pesimista porque la bendición que tenemos hoy día es que nosotros tenemos acceso a todos esos conocimientos Sí, que ellos no lo tenían.
¿Entiendes ya? Porque ellos porque lo hicieron. Porque ellos fue que lo hicieron. Muy bien. ¿Entiendes? La biblioteca de Maimónides era mucho más pequeña que la que yo tengo ahora. ¿Entiendes? Ahora, eso no quiere decir que yo soy más grande que Maimónides. No. Lo que él tenía, él le sacó el jugo. ¿Entiendes? A lo poco que él tenía, él le sacó el jugo. Rashid, por ejemplo. ¿Entiendes? Rashid escribió de todo. Ese hombre escribió de todo. Ahora, no se puede ser rabino sin Rambán. No se puede ser un estudioso de judaísmo profundo sin Rambán. No hay forma. Porque el Shulchan Aruch viene de Rambán. El Shulchan Aruch, el texto base del Shulchan Aruch es el Mishneh Torah de Maimónides. ¿Entiendes? ¿Alguien sabe aquí cuál es la diferencia entre el Mishneh Torah de Maimónides y el Shulchan Aruch? ¿Quién me dice la diferencia? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿No sabe? La diferencia es la siguiente. Maimónides habla de todas las leyes que incluso no se guardan hoy en día. Porque él sacó hasta las leyes de los sacrificios, de los corbanotos, de todo eso, de cosas relacionadas con el templo. Pero ¿qué hizo Yosef Karo? Quitó todo eso. Cuando digo lo quitó, no es que lo quitó en el sentido de que lo quitó para no darle importancia, no. Que solamente elaboró lo que se puede observar hoy día. Claro, yo estoy hablando del año 1517. Estoy hablando de aquella época. O sea, él redujo el trabajo de Maimónides, lo redujo a lo que cualquier judío común y corriente puede observar hoy día. ¿Entienden la idea? Lo quiero decir. O sea, lo que no era relevante para una vida diaria, lo que no era relevante, él no lo incluyó en el Shulchan Aruch. ¿Entiendes? Lo que no era relevante. Él dijo, no, porque esas leyes de esas cosas ya nosotros no tenemos que realizar. Vamos a poner eso a un lado. Y eso lo dejó a un lado. Porque Maimónides lo que hizo fue que todo lo que era halajá lo sistematizó todo. Ahora, ¿qué hizo Yosef Karo? Que de lo de Maimónides, de lo que era solamente observable, lo que era relevante en esa época, entonces lo separó y lo puso aparte. O sea, que él lo fue reduciendo. La verdad que tiene un coeficiente mental muy alto. Sí. Sí. Ahora, Maimónides escribió el Mishneh Torah para que ya nadie tenga que... Maimónides dijo, quien estudie el Mishneh Torah ya no va a tener que leer nada más. O sea, para ser una persona observante, con que leer el Mishneh Torah ya es suficiente. O sea, el propósito de él al escribir el Mishneh Torah fue que ya el que llegó ahí ya no tenía que seguir buscando por otro lado. O sea, para que ya no se siga haciendo comentarios. Entonces, ¿saben qué pasó? El Mishneh Torah se convirtió en un género literario. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que el Mishneh Torah se convirtió en un género literario. Que fue el libro que dio más comentarios de todos los libros que se han escrito hasta el sol de hoy. Él lo hizo para que no se escribiera más, pero fue al revés. Ahí fue que se comenzó. Ahí fue. Ahí fue. Él lo hizo para que no se escribiera más, pero fue al revés. Eso fue como una semillita que él sembró y hizo así eso. Se reprodujo. Se reprodujo eso, que ya tú sabes, infinito. Después que tenía cualquier duda del Talmud, ya lo ve aquí. Hacía un libro. Espérate, se inspiraban. Claro. No, eso mejor sirvió para inspirar a la gente a seguir comentando y escribiendo. Lo que hizo fue, o sea, lo que él escribió así fue, y el efecto que hizo fue contrario. Fíjense cómo ocurren las cosas. El mundo para ser mundo tiene que haber de todo. Sí. Maimónides representa dentro del judaísmo el lado contrario a lo racional. Perdón, el lado contrario a lo místico. Déjame decirlo otra vez. En el judaísmo tenemos un lado que es muy místico, ¿verdad? El mundo de la cábala, el mundo de la espiritualidad.
un lado que es muy místico, la 10 Sefirot, el Sefer Yesirá, el Zohar, todas esas cosas, ¿verdad? El libro de la claridad, un montón de libros, Maaseh Merkabah, Maaseh Bereshit, todo eso, ¿entiendes? Pero Maimónides representa el lado contrario, o sea, el lado opuesto a todo lo que es, ¿qué? Místico. ¿Entienden la idea? Es como el agua y el aceite. O sea, que él no estaba en cuestión de Kabbalah. No, Maimónides no. Ahora, ¿qué pasa? Maimónides escribió sobre Maaseh Bereshit, que es la obra de la creación. Pero él escribió poquito. Pero el comentario que él dio es puramente cabalístico. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Hubo un rabino del siglo XIII que se llamaba Rabí, ¿alguien le llega el nombre? Abraham Abulafia. Pero era la cabalita. Rabí Abraham Abulafia. Esa era cabalita. Ese es uno de los grandes, no de los intermedios ni pequeños, no. De los grandes místicos del judaísmo. Sabal lo sigue. Rabí Abraham Abulafia. Señores, ¿En qué año? 1200 y pico, no me acuerdo bien el año. Rabí Abraham Abulafia. Abraham Abulafia. 1240 en Zaragoza, España. ¿Cómo puede ser? O sea, es una cosa que no tiene, es una cosa que carece de lógica. 1240. Es una cosa que carece. 1240. Sí. En Oiga, Zaragoza, España. es una cosa que carece de lógica totalmente. Oiga bien. Vaya, lávese la cara. Oiga. Él tomó el Mishneh Torah de Maimónides y él se volvió cabalista. ¿Cómo puede ser eso? Sí, yo te entiendo. Maimónides representa el lado opuesto Al Kabbalah. a todo lo que es místico. Sin embargo, este hombre, Abulafia, Rabí Abraham Abulafia, estudió a Rambán, estudió a Maimónides y se volvió más místico que todo lo místico. ¿Qué tú crees que pasó? ¿Cómo puede ser? O sea, es algo que tú lo estudias y tú te dices, Sí, pero sí. ¿qué fue lo que pasó? Sí, exacto. ¿Qué tenía ese hombre en la cabeza? Sí, porque si es de Kabbalah, él no hay nada de Kabbalah. No hay nada de cábala. ¿Pero qué tú crees que pasó? Yo no sé explicar eso. Pero fue con los escritos de Rambán que él se volvió así. Entonces tú te quedas, pues, ¿cómo fue eso? Ya, es una cosa sin sentido Algo totalmente. extraordinario. Una cosa sin sentido. ¿Qué le pasó a ese hombre? Algo- ¿Entiendes? Una cosa que tú dices, Dios mío. Entonces, Tú sabes que me tiene interesado la versión de la Kabbalah. Y a mí me gustaría, claro, uno va a Torah y uno tiene que sentarse en muchas cosas antes de la sí, Kabbalah. después que nosotros estudiamos el ser judío, que estudiamos las halajá prácticas, Sí, porque sí. esto que nosotros estamos leyendo aquí, esto es halajá teórica. Esto, ¿verdad que sí? Esto es halajá teórica, esto. Aquí no hay práctica, esto es teoría. Todo lo que nosotros hemos estado estudiando a lo largo de todo este tiempo es halajá teórica, como la Torá, ¿me entiendes? Estudiamos parte del Talmud, etcétera, de las halajá, los sabios, etcétera. O sea, todo lo que hemos estado estudiando es halajá teórica. Luego que nosotros entremos entonces al libro El Ser Judío, ya ahí no hay tanta teoría. Ahí lo que hay es ¿qué? Práctica. Entonces, luego que nosotros estudiemos la práctica, cómo se hace esto, cómo se hace el otro. O sea, estamos construyendo la base para estudiar lo demás que viene después. Vamos a estudiar judaísmo crítico también. Vamos a estudiar estudiar, por ejemplo, el Sidur. Nosotros vamos a estudiar el Sidur. Tú ves todas esas oraciones que hacemos. Nosotros tenemos que saber
¿Para qué se hace cada una oración de esa? ¿Con qué objetivo se hace? ¿Entiendes? Porque uno no simplemente tiene que estar repitiendo cosas sin uno saber por qué. Le estamos haciendo porque uno tiene que aprenderlo. Pero luego, señores, yo leí un libro de 723 páginas de qué significan todas las oraciones del Sidur. Pero usted oyó de cuántas páginas? 723 páginas. Yo lo leí entero, hace como 4 años. De todo lo que significan todas las oraciones que están en el Sidur. Y vi 28 clases de Rabino Viña sobre qué significa cada una de las oraciones del Sidur. O sea, no es solo que yo lo leí aquí en el texto, no. Que escuché la opinión de un rabino. Sí, pero ya usted la tiene. Usted se la puede... Claro, yo lo puedo enseñar porque ya no solo lo leí, también lo estudié también. ¿Entiendes ya? Porque una cosa es leer una cosa en un libro, Sí. y otra cosa es que un rabino te lo explique. Cierto. ¿Entiende la idea? Con eso hay que tener cuidado. La explicación del rabino vale más que el libro. Que el libro, Ya para que lo sabes. sepa. Como ya El libro concatena Te la todos doy. los libros diferentes. Te la doy ahí. Claro. Como dice Rocha, aguántala. 28 clases máximo de casi 2 horas cada una. ¿Entiendes? Mira, yo te voy a pedir un favorcito. Cuando Máximo pide favor, mira, Ay. Yajarí, Y ¿Cómo fue? me encanta, pero yo creo que me interpretan ya porque lo veo a nivel de un rabino, porque ya No, ni yo no estoy ni cerca. Él quiere la versión corta, chaval. Ah, de Shaharí. lo... Ah, sí. No, para hacer la oración corta de Shaharí nada más Sí, se hace corta. Brajot, Modani. la Brajot, Sí, la Brajot ahí que te Modani. sí. Se hace Teilín 145 al 150, se hace Shema con su bendición y la medalla. ¿Eh? Ángela, pero eso lo que dura como 1 hora haciendo. Sí, yo lo tengo, yo lo hago. ¿Eh? Yo lo Claro. hago. Ahora los rabinos empiezan a meterle poemas, eso, Sí. y Mishnayot, y le empiezan a meter Talmud, y le meten las 13 reglas de Gilel, y le meten los 6 recuerdos diarios, le meten Bamé Madlikin, le meten el Pre-Shema, le meten Baruch Neamar, mira muchachos, le meten 700 vainas a eso ahí. Mira, y ahí también, si dura ahí oración de la noche. sí. Claro, cuando nosotros metamos al ser judío, vamos a estudiar todo eso. Nosotros no estamos todavía ni cerca de la práctica del judaísmo todavía. Cuando nosotros metamos ahí, vamos a ver en realidad todo lo que hay que hacer. Ahí se va a saber quién es quién. Claro que sí. Mira, te voy a decir algo. Yo digo que las oraciones llegan para hacerlo con amor, ¿verdad? Claro, sí. Con mucho sentimiento. Sí. Eso es lo más importante. Pero yo he notado que yo oro, ¿verdad? Yo hago ya algo y el Señor me bendice. Y me bendice mucho yo el diario que yo veo cosas Claro, que, claro. que me suceden y que yo quiero algo, quiero un problema o algo que Dios me diga, yo me doy cuenta. Diariamente Él hace muchas cosas y yo me doy Y cuenta. cada Le vez agradezco. más, cada vez Sí. más. Mientras más te unas a él. Sí. Ya. Bien, seguimos aquí. Miren, dice el factor determinante respecto a lo que se establecerá como halajá sigue las reglas y regulaciones del proceso de toma de decisiones halágicas y se puede interferir en el mismo con revelaciones del cielo. Fíjense lo que está diciendo esto aquí, que el proceso halágico de una decisión se puede interferir en el mismo con revelaciones del cielo. Por ejemplo, que si hay una halajá que choca con algo, lo importante aquí es la comunicación con el Eterno. Eso es lo importante. ¿Entiendes? Nosotros no podemos pensar que aunque uno no vive oyendo voces ni recibiendo profecía, que Dios no puede de alguna forma influir en algo, en cualquiera de nosotros. Eso puede ocurrir. ¿Entiendes? Eso puede ocurrir. Incluso Hashem puede utilizar hasta un cristiano, hasta un musulmán, a cualquiera. Hashem puede utilizar a cualquier gente, hasta una gente que no es nada, para decirle algo a uno, a cualquier persona.
¿Entiendes? Dios no tiene límites. Si Dios utilizó animales en el pasado, puede utilizar un ser humano, olvídense. ¿Entiendes? El Talmud explica en este punto, en relación a la historia del horno de Acnai, la mayoría de los sabios de la época concluyeron de una manera con respecto al estatus del horno, pero solo el Rabí Eliezer opinaba de otra forma. Incluso cuando una voz celestial confirmó el punto de vista de Rabí Eliezer, los sabios rechazaron debido a que la halajá se sigue según la mayoría. Yo le he dicho eso muchísimas veces ya. Mira la historia aquí donde está del rabino que decía que el horno sí podía recibir impureza y los otros sabios decían que no. ¿Entiendes? Entonces la acpeidad de Rabí Eliezer mataba a la gente. ¿Entiendes? No entiendo. La acpeidad de Rabí Eliezer es el punto de vista de él. Cuando él miraba, podía matar a una gente. ¿Cómo? Sí. Entonces los sabios discutieron con él y él le dijo, él dijo que sí, que el horno de Acnai podía Admitir impureza. admitir impureza. Él decía que sí, pero los sabios le decían que no. Entonces él se agarró de los milagros para que su halajá fuera aceptada. Convencerla. Ajá, para convencer a la gente, él recurría a los milagros y los sabios le decían que no. Él dijo que se arranque ese árbol de ahí, el árbol se arrancó y se movió de un lado para otro. Si la halajá es como yo digo, y los sabios dijeron, no. Porque el agua de ese río camine hacia arriba. Vieron daño. Y entonces el río empezó así, a correr hacia arriba. Y los sabios le dijeron, tampoco. ¿Por qué eso es? Claro. Las paredes de la yeshiva, dijo él, si la halajá es como yo digo, que se caigan las paredes de la yeshiva. Y las paredes de yeshiva empezaron a caerse. Pero estaba Rabbi Akiva estudiando y la paró. Entonces dice, si la halajá es como yo digo, que se oiga una voz en el cielo. ¿Quién dijo eso? Rabbi Eliezer. Y la voz del cielo dijo, la halajá es como Rabbi Eliezer. Y los sabios del Talmud respondieron, la Torah no está en el cielo, Ahí no sé. está aquí. Sí, yo no sé. Y ahí se acabó la discusión. Sí, porque si tú tienes la Torah, tenemos a Shem. No está en el cielo, está con Pero, nosotros. pero el milagro dijo que la halajá era como él. Como el Pero, rabino. pero respondió, los rabinos respondieron, la Torah no está en el cielo. ¿Dónde está la Torah? En tu mente y en tu corazón. Lean Deuteronomio 30. Eso es lo que está diciendo esta historia. Mira, ya no economizamos en Sí, leer todo eso. pero es místico lo primero. Sí, claro. Por eso, ¿Qué quiere decir esa historia? Quiere decir que no podemos llevar de milagros. O sea, si alguien está equivocado, el hecho que él haga un milagro no quiere decir que Dios está con él. Necesariamente Lo que no. dice es verdad. Él puede estar confundido haciendo milagros. Claro, Eso es lo que yo entiendo. eso es. No necesariamente porque una gente haga un milagro es que tiene la verdad. More, No. y es verdad que lo dijo Isaac Kaduri hacía milagros. Sí, claro. Sí, totalmente. Eso sí está comprobado eso. Pero dicen que como que... El asunto es que esa gente tiene un nivel de acercamiento a Hashem. Esa gente no le importa nada. Esa gente lo que le importa es Hashem nada más. ¿Entiendes? Pero No, dicen, nosotros somos unos arrogantes delante de una gente así. Toditos nosotros somos arrogantes delante de una gente así. More, y dicen que él dejó una carta escrita de que donde él decía... Eso es bullo. Eso es bullo. Pues yo no lo creí eso, yo dije... ¿Y él- por él- qué la familia de él lo desmintieron eso? Sí, dije que Dije un que discípulo. Jesús, dije que era, que yo qué. Entonces, pero que la familia de él desmintió todo eso, la familia de él lo desmintió, ¿entiendes? Yo dije, La el familia monte de de los los hijos de él yo no están puedo vivos, creer los eso. hijos de él están vivos. Los hijos de él existen. Ese hombre nació en 1912. En el 1912. ¿Eh? 1912. Claro.
Él tenía una esposa y murió como a los 60 y pico de años, ¿verdad? De ahí él se casó de nuevo. Entonces a los 98 años murió su segunda esposa. Entonces, a los 96 años. A los 98 años él se consiguió una novia. Otra vez. ¿Y qué? ¿De qué ustedes se ríen? Y ella como que algo. A los 98 él se consiguió una mujer, una novia, y se casó con ella. Una jovencita, lo que tenía eran 63 años. Jovencita parece. Pero ¿y de qué que ustedes se ríen? Pues yo no entiendo. No, Él tenía no sabe no- por qué se está riendo. Mire, él tenía 98 años, ¿verdad? 98. Él se casó con una jovencita de 63 años. Espérese. Bueno, Más jovencita para él. si él tenía 98 años Él podía ser su. y él se papá. casó con una jovencita de 63 años, ¿cuál es el problema? Alegrarle la vida. Ah, Él se casó con una jovencita de 63 años. ¿Cuál es el problema? Ninguno. diría jovencita para él, porque podía ser su hija. Claro, pues él tenía 98 y se consiguió una de 63, una muchachita delante de él. Un hombre con casi 100 años ya, oye. Se consiguió una jovencita de 63. ¿Y cuál es el problema? Yo no veo nada Usted está raro. joven, Ángela. ¿Y por qué usted se siente bien? Yo no estoy diciendo que yo soy vieja. No, Claro, porque te dije, pues yo. mira, No, por los 98 años que estoy, tú sabes. Por los Por 98. los 98. Será el folio. oye, 98 años es mucho. 98 años. Vamos a aprovechar mira, vamos a aprovechar los 71 que 98. usted tiene, Extra. Pancho. 69. Vamos a echar. Vamos a aprovechar los 98. 70. Ah. Vamos a aprovechar los 98. No, pero usted todavía le queda mucho tiempo de vida A todavía. llegar a los Sí, 98 eso hay que dar es mucha cierto. ropa. Hay que dar mucha ropa. Saludable. ¿Eh? Hay que estudiar muchas Pa, tiene mucho por aprender Es todavía. saludable. Bien, Es importante. fíjense, opiniones diversas y contradictorias de una disputa siguen siendo, escuchen, Sí, sí, opiniones diversas y contradictorias de una disputa siguen siendo alternativas halágicas visibles desde viables siempre y cuando que la halajá no haya sido todavía incluida de manera determinante de acuerdo con una de las partes. En ese momento la parte perdedora queda relegada a la posición de la minoría y solo tiene una utilidad limitada a la halajá. Entonces aquí siguen dando por sentado que las opiniones minóricas no es que no sirven, sino que quedan en sentido, son opiniones, tienen valor, pero En una jerarquía. ¿cómo? En una jerarquía. En una jerarquía menor, pero no es que no sirven, no. Tienen, pero en una jerarquía menor. El Rav Moshe Feinstein, en su carta Igrot Moshe, dice, cada parte de una disputa es legítima, siempre y cuando no se haya determinado una regulación universal. Esta es la naturaleza de todas las discusiones de los Rishonim y Aharonim. ¿Quién recuerda lo que son los Rishonim y los Aharonim? Los Rishonim son los que escribieron la Tana. No. Aquí está. No. Dígame un Rishon. Un rabino que sea un Rishon. ¿No recuerda? Melchor. Maimónides. Ah, sí, Maimónides es un Rishon. Rashi también es un Rishon. ¿Un Aharón ahora? ¿No recuerdan un rabino, uno de los Aharonim? No, Maimónides es un Rishon. Joseph Carol de Shulchan Aruch es un Aharón. Ah, sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que ¿dónde se divide la historia? ¿Quién me dice? ¿Qué libro es el que divide la historia entre Rishonim y Aharonim? ¿Recuerdan qué libro es? Mishneh Torah. El ministro. Los Aharonim llegan, los Rishonim llegan hasta Maimónides. De Maimónides en adelante, entonces ya vienen los Aharonim, de ahí para allá.
¿Entiendes? Maimónides es quien rompe la época. Los sabios anteriores a los Rishonim, ¿quiénes son? Los sabios anteriores a los Rishonim, ¿quiénes son? No, ¿le doy una pista? Saboraín. No. Los gueoninos. Los Geonim son los anteriores. ¿Y los anteriores? Los Saboraín. Ven. Entonces. Tanaín, Amoraín, Saboraín, Geonín, Lichonín, Jaronín. Jaronín. Y Posquín. Y Posquín, exactamente. Ya los Posquín son cualquier rabino de hoy día. Que no son grandes. Bueno, no cualquiera. En No, comparación a no cualquiera, sino que son especialistas en halajá, ¿entiendes? Halajá práctica. Pero no tienen el cerebro que tenía esa gente. No, obviamente no. Mejía un Posquín. ¿Qué? Mejía un Posquín. No, rabino, un more. Y hoy en día. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender una cosa. Los rabinos que están en Israel se llaman rabinos. No, porque yo sé que fuera de Y los Israel que se le están dice fuera de Israel se llaman jaján, sabio. Ajá. sabios. ¿Entiendes? Los rabinos que están fuera. Aunque también se llaman rabinos, pero mayormente es sabio que se le llama. No tan fuerte. Y cuando son rabinos, si están fuera de Israel, se le dice rab. Sí, claro, Raf. No rab. Rasilai. Sin la I, Ujú. no rabino. Ajá. Pero que hay rabinos que son de renombre, tú sabes, que son rabinos de rabinos. ¿Sabe quién fue uno de ellos? Uno de los últimos que murió. Se llamaba Jaján Obadia Joseph, el Rishon Lezion. Él escribió 60 libros de halajá. More, y este, el de Hebreo. Él escribió 60 libros de halajá. En su casa no habían paredes. ¿Qué? No, que en su casa no habían paredes. Pintada. No, No. la pared era el libro. Libros. Oh, ah. En su casa no habían paredes. No había pared. Libro era. Por Los ejemplo, libros en en la esta pared. casa aquí donde Ángela, aquí, esa pared estaba llena de libros. Donde Y había todo. una pared eran libros que había. Ajá, Donde había una en vez pared eran de libros. paredes, Libros. habían libros. Donde quiera que una pared eran libros. que Ajá. había. Y así la casa entera, así llena. Claro, menos el baño, ¿verdad? Por razones que ya lo sabemos. Sí, Pero ya toda la casa entera, sí, era libro. Lo que una biblioteca. Paredes de libros. Dicen que él se sabía los libros del Arizal de memoria. Una cosa terrible. ¿Ustedes saben quién es el Arizal? El monte. Isaac Luria. Isaac Luria. Y los libros de Isaac Luria, ¿ustedes saben cuántas páginas tienen? No. Y los libros de Cordovero. Son 8 y 7 tomos. Eso es lo que le gustan a Sabán. Grandísimos. Sí, habían pocos rabinos. Obadia, Joseph, era uno de ellos. Había otro, Kaduri era otro también, un rabino de rabino, Kaduri. Y había otro que se llamaba Mordejai también. Mordejai Eliyahu. Esa gente eran rabinos de rabino. O sea, estamos hablando del 900 para acá. No, ¿cómo? Del O 900, antes del siglo Del XX. siglo XX. Claro. Hay rabinos que tiran un poquito para la versión de Jesús. ¿Cómo? Hay rabinos como que tienen una... No, ninguno. Yo vi a Rabino Yitzhak Yosef que hablaron mal de Rabino Kaduri en una radio allá en Israel. Sí. Entonces, el Rabino Yitzhak Yosef era hijo de Rabino Obadia Joseph. Y él lo escuchó y fue y le dijo al hijo del Rabino Kaduri que una persona había hablado algo de él y se molestó mucho porque es un rabino de mucho renombre. Y el rabino estaba enseñando en ese momento Torah, cuando hablaron mal de la radio de él. Y fue y se lo dijo al hijo de él. Y cuando fue y le dijeron, fueron y le dijeron, que en la radio hay una persona que dijo algo malo de usted. Y él estaba enseñando Torah en ese momento, Cábala, porque ya esos son rabinos ya que, Sí. ya usted sabe, esa gente enseña Cábala, O sea, para estudiar con ellos, ya tiene que ser una gente que conoce a halajá, todas las halajá, Todo, ya todo. conoce de todo. Y dice él, dígame qué fue lo que dijeron. No, pero que fue muy feo, que sé yo cuánto, que sé yo el otro. Dice él, no, dígame qué fue lo que dijeron. Cuando le dijeron qué fue, pues fueron palabras feas que dijeron de él.
Dice, eso fue lo que dijeron de mí. Dice, vamos a dar un aplauso. Y se puso contento. Y sirvieron vino y de todo. Porque hablaron mal de él en la radio. Sí. Yo puse hoy un estado, yo decía que el que habla mal de ti es porque te ama. Así mismo. Es una realidad. Bueno, voy a terminar con esta partecita aquí. Dice, Pero no me terminó de decir. ¿Cómo fue? Que si hay rabinos ajá, que tiran, o sea, para Que no la le gusta línea nada de, de ti. de los cristianos, no completamente, y no a Jesús, que lo ponen en un punto. no. Ningún, No. ya. El estudio de la investigación judía del Nuevo Testamento es académico, nada más. Académico. ¿Sabes lo que quiere decir académico? No, que A es nivel histórico, histórico. a nivel en ámbito de academia, de Sí, historia, sí, sí, ajá, historia, ya. pero no tiene ninguna relevancia, ¿no? Ya. A nivel histórico, sí, pero ya más de ahí no. Dice, siempre que no se haya determinado una regulación universal, entonces cada rabino puede adoptar las decisiones para sus seguidores de acuerdo con aquello que él piensa que es correcto, a pesar de que la halajá objetiva solo está de acuerdo con una de estas opiniones. Ambas también recibirán recompensa por sus regulaciones. Por esta razón vemos muchas discusiones, incluso con respecto a las prohibiciones más severas, con algunas variantes entre lugares que regulan ese sentido, de acuerdo con el Rambam. Fíjense, Maimónides es un punto de referencia muy amplio en el judaísmo. Y el Bet Yosef, que es otro de los libros que se utilizó para hacer el Shulchan Aruch, que se llamaba así, Bet Yosef. Y aquellos que regulan como los Tosafot. ¿Alguien recuerda lo que son los Tosafot? ¿Alguien recuerda lo que son los Tosafot? ¿No recuerdan? ¿No recuerdan los Tosafot? Los tosafistas, ¿quiénes son? Ah, sí, Perfecto. son los hijos de lo que escribieron en el cuadrito que está afuera ¿De qué? del cuadro que hay en el Talmud de la Mishnah. Exactamente. Sí. Son los nietos de Jesús. Pero no de la Mishnah y de la Gemara. Y si sé de la Mishnah nada más, no está mal. De la Gemara. Tiene que ser Mishnah, Gemara. Entonces, al lado tenemos los comentarios de Rashi. Y aquí al lado están los tosafistas. Del otro lado. Claro, hay que aclarar eso para no confundirse. Porque si decimos que es de la Mishnah nada más, Y ¿a qué más, güey? de la Mishnah y de la Gemara. Es de la Mishnah y de la Gemara. Y después de los comentarios de Rashi, entonces Están los tosafistas. están los tosafistas. ¿Sabes? Porque es un orden. Tú me dices, no, comentario de la Mishnah. El comentario de la Mishnah lo escribe Rashi y lo escribe Maimónides. Incluso Maimónides escribe cómo interpretar la Mishnah. O sea, los tosafistas. Pero también los rabinos del Talmud dicen que el que saca halajá de la Mishnah destruye el mundo. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? No, porque ¿cómo es que se estudia la Torah? ¿Qué es lo primero que se estudia? Torah escrita. Ajá, y luego Alajá. se estudia el Talmud. O sea, primero, después que se estudia la Torah, tenemos los Nevi'im, No reví. luego los Ketuvim, luego ¿qué va? La Mishnah. La Mishnah. Y luego, ¿qué está debajo de la Mishnah? ¿Qué está debajo de la Mishnah? Ajá, el Talmud, pero ¿cómo se llama? La Gemara. La Gemara. Gemara. Entonces no se puede estudiar la Mishnah sin la Gemara, Sí, la Gemara. porque ¿quiénes son los que tienen los códigos de cómo entender la Mishnah? Son los amoraín. Los samuráis. ¿Entiendes ya? O sea, el que estudia la Mishnah tiene que saber lo que dijeron los amoraín para poder estudiar la Mishnah, para poder entender lo que dijeron los rabinos de la Mishnah. O sea, no se puede romper el orden. Primero hay que conocer los Tanaín. ¿Eh? Ajá, los Tanaín primero. ¿Por qué? Porque los Tanaín son los Son los que rabinos estudiaron la Mishnah. de la Mishnah. ¿Entiendes? Exactamente, ese es el orden. El orden. Entonces imagínese una gente enseñando y no sabe eso.
Por eso fue que yo le dije al payaso ese en el grupo que él estaba hablando de que la Mishnah habla de Yeshua. Yo le dije, tú ni siquiera sabes quiénes son los Tanaín. ¿Qué? No, se cayó de una vez desde que yo le dije, tú ni siquiera sabes quiénes son los Tanaín. ¿Para qué estás diciendo? Es una aberración. Pero eso es el culpable de Jonathan. Que tiene toda esa gente en ese grupo ahí. Ah, pero es que le gusta congregar, no importa quién sea. Por eso me No, ese es el grupo público que nosotros tenemos. Que ahí hablan de todo, ahí hablan de todo el mundo. Hubo una que le dijo. Eso es un grupo público. Hubo una que le dijo. ¿Entiendes? No, porque el grupo de nosotros, el grupo de la comunidad es aparte. Ahora yo tengo un grupo que es público, que ahí todo el mundo habla lo que quiera. ¿Entiendes? Yo lo uso para botarle cuando quiero curar y botarle tres. Claro. Bien. Entonces, fíjense, tenemos el punto de vista de Rambán. ¿Por qué Rambán? Primero, ¿por qué aparece Rambán primero? Porque Rambán es el que escribe todo del Talmud, o sea, saca todas las halajá. ¿Entiendes? Entonces luego tenemos el Bet Yosef. ¿Por qué ponen Bet Yosef? Porque Shulchan Aruch es escrito de Rambán, del Mishneh Torah, y también tiene el Bet Yosef. ¿Verdad? Entonces, y aquellos que regulan como los tosafistas y el Ramó, hay un rabino que se llama así, ¿Cómo? el Ramó. El Ramón. De Ramón. No, pero hay uno que se llama el Marshó también. Sí, el Marshó. Y hay otro que se llama Budrahan también. Todo eso son nombres de Claro. Es Haramam Hispano también. Sí. ¿No se acuerdan de los rabinos que crearon el Talmud? Marbar Rabí. ¿No se acuerdan? Baltamara. ¿Eh? Barbarachi. Ah, Ashi, ¿verdad? Marbar Rabí. No, porque Bar en Arameo. En arameo es hijo. Sí. Marbar. Por eso que Ameimar. yo digo que lo que hacen los Simpsons son judíos que están descarriados. Porque esa gente tiene demasiadas cosas de judaísmo. Miren, dice aquí, Sí, ambas sí. opiniones, escuchen, ambas opiniones opuestas son las palabras del Dios vivo. Ambas opiniones opuestas son las palabras del Dios vivo. O sea, no es que si yo acepto la mía, la tuya no sirve, no, la tuya también sirve. Dice, a pesar de que la verdad misma revelada tal como es revelada en el cielo, solo es acorde a una de estas opiniones. ¿Entiendes? El judaísmo es democrático en ese sentido, Claro. totalmente democrático. Lo único democrático. Y el hecho de que sea democrático, usted no puede hablar de lo que no sabe. Hable de lo que usted sabe. Si usted no sabe algo, usted dice, no, yo de eso no sé. Por eso cuando a mí me preguntan de extraterrestres, que sé yo qué, que yo le digo, no, yo no sé de extraterrestres. Seré yo científico. Yo no sé de eso. Oye, la escritura egipcia, como que yo veo la escritura hebrea, y como que son cositas como predibujadas, como que se ven predibujadas, pero que eso es la escritura, ¿verdad? Sí, claro. Son como parecidos en cuanto. Sí, el hebreo antiguo se parece. Claro. Yo lo he visto. El paleo hebreo, sí. Ujú. Sí, claro, eso es idéntico. ¿Sabes cuánto tiempo falta? Ok. Dice. Escúchame, y los persas Sí, también. también. Sí, porque acuérdense que Israel está en un punto donde muchos pueblos Sí. tienen cosas en común. ¿Entiendes? En la antigüedad no existía lo que existe hoy, derecho de autor. Eso no existía antes. Entonces, un país tomaba algo de otro, y otro del otro, y otro del otro, así. Qué buena respuesta. Ajá, tomaba una historia de aquí, la traía para acá, de aquí se la llevaban para allá, de aquí para allá, así. Entonces, nadie tenía copyright, nadie tenía derecho de autor. ¿Entiendes? Eso no existía en esa época. Por eso es tanto parecido. Entonces, Claro. la escritura. Ujú. Dice, el método talmúdico de la toma de decisiones halágicas es un proceso complicado que involucra muchas piezas de información, líneas de lógica, dispares, reglas interpretativas que deben seguirse
y precedentes legales de los cuales se debe adherir o tener en cuenta. ¿Saben lo cuidadoso que nosotros hemos sido aquí con eso? Sí. De tener cuidado con esto, con estudiar la Torah sin tomar esto en cuenta. ¿Entienden? Entonces, con todas estas variables, no sorprende encontrar que diferentes sabios acomoden las piezas de forma distinta. ¿Entienden? La siguiente fuente es parte de la introducción del Ramban a Milhamot Hashem. Milhamot Hashem quiere decir la guerra del Eterno. Una obra que él... pero fíjense bien, Ramban no es Maimónides. Ramban es Nachmanides. Porque fíjense que tiene una N al final. Ese Nachmanides. Ese Nachmanides Ajá. dice, una obra que él compuso para defender las decisiones talmúdicas y las interpretaciones de Rabenu Yitzhak Alfasi, el Rif. Rabenu Yitzhak Alfasi, ¿quién era el discípulo? El discípulo principal de él era Rav Maimon. Rav Maimon. ¿Quién era Rav Maimon Hadayan? Rav Maimon Hadayan era el papá de Maimónides. Sí. El papá de Maimónides se llamaba Rabbi Moshe Hadayan. Digo, Rabbi Maimón Hadayan. Y era rabín igual. Sí, obvio, era un... Y su hijo Dayan, salió Dayan ahí. quiere decir juez. Juez. Y Din Juez. simple. ¿Eh? Dayan, juez. Ujú. Y Din simple. No, din significa juicio. Din. Entonces, O sea, ¿cómo yo digo juez simple? pasul. Ajá, un Dayan Pasú, ¿verdad? No Ujú. se puede ser un Dayan Pasú, un juez simple. Ujú, exactamente. Entonces, el papá de Maimónides era Rabí Maimón Hadayan, pero entonces el rabino del papá de Maimónides se llamaba Rabenu Yitzhak Alfasi. Alfasi, que le decían el Rif. Rif, ¿qué significa Rif? Eso me suena. La R de rabino, la I de Alfasi, de Yitzhak, y la F de Alfasi. El Rif. El Rif. Entonces hay una continuación en cuanto a rabino, en cuanto a padre e hijo. Sí, entonces tenemos el Rif, Dayan Maimón Hadayan y Ramban. Bien, 3 rabinos, 3 generaciones. Yo sé que esa gente no duraban tanto como el tipo de que duró 900 años. Porque hubieran hecho muchas cosas más positivas todavía. Si no hubiese sido por la persecución cristiana, sí. Entonces dice, de los desafíos que le planteó al Rab Serajia Halevi en su obra Sefer Hamaor, ese es un libro tremendo, es el Sefer Hamaor. Ese libro enseña, oiga bien, ¿sabe lo que enseña ese libro? Ese libro enseña una cosa interesante, lo que enseña ese libro. Ese libro enseña cómo, escuchen bien esto, cómo la Torá tiene forma de una menorá. Ese libro enseña, Sefer Hamaor. Ese libro enseña cómo, déjenme ver si me pueden entender, cómo la Torá, los 5 libros de la Torá, tienen forma de una menorá. Y la Torá lo dice eso, que la Torá tiene forma de una menorá, literalmente lo dice. Pero también la cara de No, pero que yo lo leí, la cara de literalmente. nosotros una menorá también. No, pero eso es otro tema. Yo estoy diciendo que la Torá dice literalmente que la forma en que está escrita es como una menorá. Ustedes han visto algunos sidurín que el Salmo 67 tiene la forma de una menorá con letra en hebreo. ¿Quién lo ha visto? Yo no lo he visto. ¿No lo han visto? Mándalo al grupo. A ver si lo encuentro. Ahora el More se compró un celular y cuando no se le acabe nunca. Eso es lo que están usando ahora los empresarios.
Eso está. Para la selva. Sí, eso están a la moda ahora. Pero lo que yo pregunto es, ¿y la pausa? ¿Cuándo es? Ah, el marorea. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ya Porque terminamos. Él sale ahorita huyendo por ahí como un desbandado. No, ya tengo que irme ya. Yo sé. Mírenlo ahí. Se- ¿Lo ven? Ah, sí, yo lo he visto eso. ¿Lo ven? Sí, ¿Lo ven? sí, Ajá. Ese libro enseña, el Sefer Hamaor, perdóname. que la Torah tiene esa forma, Una menor. una menorá. Exactamente. Y se basan en el Sefer Bereshit capítulo 1, verso 1, como punto de partida. En el Sefer Bereshit. Ya lo saben. No, si da tiempo después vamos a hablar de eso, cómo es.